Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono al capítulo número 13 y final de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior, finalmente parece que estamos llegando a el final de la historia, viendo cómo pues cada uno de nuestros personajes va teniendo ahí su cierre, empezando, o sea, como vimos con Zhou Mei y Xiao Hei en su momento. Finalmente, o sea, dando pues este paso hacia adelante Italia, aprendiendo pues a aceptar ahí algunas cosillas para poder ser su yo ideal. Al igual que nuestro querido Miyuki, que termina descubriendo pues la verdad detrás de lo que está pasando, o sea, con su padre adoptivo, el cual pues lamentablemente ha terminado cayendo pues enfermo de demencia. Lo cual pues termina tirando pues todo este plan de venganza, o sea, por parte pues ahí de este Miyuki. Bastante triste la verdad, o sea, ver cómo pues terminaste apartando todo y alejando todo, o sea, de tu lado y tal, justo para llegar a cumplir ahí o sea, una venganza que al final no termina llegando. Afortunadamente para Miyuki vemos como pues tiene ahí a alguien que le ama y le apoya pues incondicionalmente, tratándose pues de nuestro querido Gwen, que tras enterarse de lo sucedido vemos como pues obviamente va atrás bueno, va atrás el amor de su vida. Muy bonito, la verdad, me gusta mucho la relación pues de estos dos. Eh, y viendo por otra parte, o sea, como pues nuestro querido Albinito, el besto amigo, o sea, de este Miyuki, parece que también pues está haciendo sus cosillas pues tras bambalinas, viendo como pues al final parece que no sé si termina ahí, o sea, porque vemos, o sea, que él está haciendo toda esta situación, o sea, para apoyar ahí a su amigo casi hermano, o sea, ya que vemos que ellos pues ahí vivían en Kunlun desde un principio. Incluso pues estando dispuesto a arrebatarle la vida a nuestra querida Reiko pues con tal de salvar pues a Miyuki pues de o sea, de estar ahí atrapado en la nostalgia de Kunlun. Pero al final, después de todo lo sucedido y después de también Reiko pues haberle encarado y tal, parece que el albino se hará de lado, o al menos pues es lo que pinta de momento. Viendo como pues al final de todo, o sea, como les digo, o sea, parece que todos van finalmente pues ahí cerrando pues su ciclo y tal. Y bueno, obviamente pues todo iba a culminar pues con quienes iniciaron esta historia. Nada más y nada menos que nuestra querida Reiko y el querido Hajime. Que vemos que es el que más está atrapado, o sea, por toda esta situación de Kunlun. Y puede ser, o sea, si tomamos en cuenta, o sea, de que esto está generando, o sea, o sea genera ahí la situación por los arrepentimientos ahí de la gente y tal, me hace pensar de que tiene sentido, ya que el mayor arrepentido, o sea, debería ser sin lugar a dudas el querido Hajime. Es el que más le debería afectar pues toda esta situación pues de Kunlun. Y puede que esto explique, o sea, el por qué el Geneterra, o sea, es el que terminó pues ahí tomándolo como base, o sea, para generar todo o sea, todo este Kunlun. Interesante, la verdad. Pero como vemos, pues al final, tras Reiko encararlo, vemos como pues no puede pues hacer de la vista gorda, pues nuevamente. Viendo como pues al final, al darse cuenta, o sea, o sea, probablemente pues ahí o sea, su error y tal, termina generando que el Kunlun, esa que estamos viendo actualmente, pues comience a desaparecer. Así que interesante, vamos a ver qué es lo que termina pasando, o sea, con todo Kunlun y tal, qué es lo que pasará con nuestra querida Reiko y qué es lo que pasará pues con todos los demás personajes, como pues continuarán ahí sus queridísimas vidas. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
tremendísimo final, la verdad es que me ha encantado mucho. Han quedado ahí algunas cosillas, la verdad que me hubiera gustado, o sea, que explayaran más, pero sinceramente, o sea, siento pues que ha sido un cierre muy bueno, o sea, para lo que nos han ido presentando, o sea, para toda la historia, y me ha encantado, o sea, como pues prácticamente, o sea, le han dado un cierre a cada uno de los personajes que justamente, o sea, terminamos pues viendo dentro de la historia. Inclusive podríamos decir, o sea, que el mismo Albino, o sea, que buscaba básicamente pues ayudar a su queridísimo amigo. Así que bueno, ya centrándonos pues en este episodio, viendo, o sea, como pues ya el mundo de Kunlun pues está ahí llegando pues a su final debido pues a la situación de este Kudo. Eh, Vemos como pues al final nuestra querida Reiko pues termina ahí vislumbrando también pues como pues las cosas se van ahí terminando de el todo, intentando pues obviamente encontrar a Hajime, el cual termina pues desapareciendo pues en el momento, siendo ayudada al final pues nada más y nada menos por el queridísimo Éxito, aquel pececito, o sea, que terminamos viendo al principio de los episodios. La mascotita está bastante mono, la verdad a mí ya se me hubiera muerto al inicio, pero bien por Reiko para mantenerlo ahí con vida todo este tiempo. Sin lugar a dudas, un tremendo exitazo este éxito. Pero bueno, al final, bueno, vemos como pues este termina llevando a Reiko a encontrarse con este lugar donde se encuentran pues los recuerdos más ahí profundos de este Hajime. Unos recuerdos bastante dolorosos, o sea, como que terminamos ahí viendo. Donde bueno, nos presentan ahí la forma en que Hajime pues le terminó ahí proponiendo matrimonio a esta Reiko y tal. Vemos cómo pues ahí se termina haciendo la interesante el hecho de que te responderé después y tal, y viendo, o sea, como pues es que se terminó tomando pues la tan significativa foto del comienzo de esta historia. Precioso, la verdad, o sea, me encanta, o sea, como pues todo ha terminado en un círculo muy, muy bien cerrado. La verdad, digo, una cosa es que haya detalles, o sea, que uno quisiera, o sea, que expandieran ahí un poquito más, pero hay que decir, o sea, que cerrado, o sea, cerrado está la verdad. Pero, en fin. Ahí vemos que lamentablemente, o sea, Reiko pues iba a dar su respuesta pues ahí al día siguiente y tal, pero lamentablemente pues ese día siguiente no termina llegando debido a el fallecimiento pues de la queridísima Reiko. Momento muy triste, la verdad, y bastante doloroso. Es como que es que les digo, uno se pone ahí en los zapatos de Kudo y tal, y duele un montón. O sea, imagínate haber amado a alguien y tal, y que de repente, o sea, fallezca así de un día para otro, y si tú en darte ni tiempo, o sea, para comprenderlo, ni tal, es como que no lo culpo, la verdad, o sea, por tener ahí todos estos remordimientos, todo este peso, o sea, dentro de él. Que como vemos al año siguiente, o sea, ya haberse demolido Kunlun, al entrar, pues él intentando, pues ahí me imagino, o sea, rememorar ciertos recuerdos, vemos como pues el Geneterra se termina activando y finalmente, o sea, con los sentimientos pues de o sea, termina ahí generando el Kunlun. Uno se hubiera quedado ahí un poquito impactado y un poquito ahí qué demonios está pasando aquí, pero bueno, vemos como pues Kudo lo termina ahí asimilando bastante rápido la verdad, y obviamente pues termina tomando pues la decisión que no hay que negarlo, o sea, muchos de nosotros pues también terminaríamos tomando, que es la de pues al final quedarse pues ahí a vivir con este recuerdo, o sea, de la persona que alguna vez pues terminó amando. Muy bonito, la verdad, le digo, muy bonito y doloroso, o sea, en cuanto medio. Pero sí,
bastante bien. Aquí pues nos terminan revelando el por qué. O sea, parece que esta Reiko pues era bastante diferente a las demás personas en ese hecho. O sea, por qué Reiko era la única diferente, por qué todos los demás se terminaban comportando, o sea, como pues sus yo del pasado, a excepción de nuestra querida chica. Y me parece muy simbólico, la verdad, ahí como esta idea, o sea, de que les digo, los sentimientos ahí de Kudo, o sea, cómo se ven reflejados, me parece muy bueno, o sea, y es precisamente, o sea, porque ese sentimiento de lo que terminó pasando con Reiko y tal, le hace sentir, o sea, que realmente, o sea, porque no se lo explica, no logra comprender, o sea, las motivaciones, o sea, de tal le hace sentir, o sea, como que nunca realmente llegó a conocer, pues, a la otra persona. Y esto termina generando, pues, la Reiko, que obviamente, pues, tenemos actualmente, una Reiko, pues, ahí con su propia personalidad. Así que muy bueno, muy interesante la verdad. Y tal. Y bueno, vemos como pues al final esta Reiko le termina ayudando un poquito a Hajime también pues a dar ese pequeño siguiente paso. Y es algo, o sea, que me gusta, o sea, me gusta mucho, o sea, las reflexiones hasta que termina siendo pues este anime y tal. Y ese el hecho, o sea, como Reiko pues se termina dando cuenta que la forma pues de salvarse siempre pues a uno mismo siempre está precisamente en uno mismo. O sea, uno no puede depender ahí que alguien más o otra persona pues termine ahí eh, siendo, o sea, el héroe o el rescatador y tal, porque lamentablemente pues al final, o sea, por mucho, o sea, que uno pues quiera ayudar a una persona o quiere pues ahí darle una mano y tal, es la misma persona, o sea, la que tiene pues que dar ese paso adelante y tal. Sí, la verdad es que no se va a engañar, o sea, también es importante, o sea, tener ese apoyo y tener ese pequeño empujón, pero al final, o sea, el que va a terminar dando ese paso inicial va a ser pues la misma persona. Muy bien reflejado, la verdad, y esta cuestión y tal. Y viendo, o sea, como pues con esto le termina dando pues el último empujón a el querido Hajime para que termine pues enfrentando a la persona, o sea, que debía enfrentar desde un inicio, que es a él mismo. Y aquí también les digo, ay, es que me da, perdón, me da mucho sentimiento. Aquí también, o sea, me encanta esta escena, o sea, cuando Hajime pues habla con sí mismo. En un principio pensé, o sea, que iba a haber Reiko, pero, o sea, que iba a aparecer la Reiko y tal, pero no tendría sentido, o sea, porque pues ya nos han explicado el tal. Entonces tiene mucho más sentido, o sea, que precisamente sea, o sea, su propia persona, o sea, podríamos decir que es su genérico y tal. Eh, con quien termine pues ahí teniendo la conversación, donde al final pues es el reflejo ahí obviamente pues de toda ahí su culpa, sus arrepentimientos y su dolor. Muy bien y tal. Al final, o sea, cuando Hajime pues le termine diciendo, o sea, que no importa, o sea, las cuestiones y tal de lo que pues él termine ahí preguntándose con todo esto y tal, porque al final, o sea, como pues él termina mencionando al final, o sea, no siempre estaría arrepentido, o sea, de cualquier situación, o sea, que hubiera acontecido, siempre iba a haber un y si hubiera esto, o si hubiera lo otro, o si tal vez tal, o sea, siempre va a haber un y sí, o sea, nunca uno va a estar satisfecho, o sea, con tal. Pero aquí es donde pues uno tiene que aprender lo más importante y es también pues el hecho de que pues uno o sea, haciendo referencia a este tipo pues de eventos y tales, que uno no pudo pues haber llegado pues a rehacer, bueno, uno no puede llegar a rehacer pues las cosas, o sea, las cosas pues se suscitaron de esa manera, así sucedieron y pues hay que seguir tristemente pues adelante.
Duro la verdad, se me pegó ahí el llanto de este Hajime también es duro. La verdad, no pensé, o sea, que me fuera a entrar el sentimiento y todo empezó con lo del puto pez este y tal, o sea, que me dio ahí el sentimiento, pero muy muy bueno la verdad, pues ahí esa parte y esa introspección final pues para esta escena. Finalmente, bueno, este Hajime pues aceptando ahí la pérdida y el fallecimiento pues de Reiko para de esta manera, o sea, poder pues seguir adelante, viendo al final también como pues Reiko decide pues salir de Kunlun y pues seguir su propio camino, independientemente de si ella termina desapareciendo en el proceso, porque al final pues esa es la decisión pues que por sí misma ha tomado. Afortunadamente parece, o sea, que toda esta introspección, todas estas reflexiones, todo este cambio en Reiko ha logrado generar que finalmente el Geneterra parece que termina pues cumpliendo ahí su objetivo y creando, podríamos decir, el primer genérico, el primer clon ahí perfecto. Bueno, quitándolo de las memorias, pero ustedes me entienden. Así que interesantísimo la verdad y tal. Y bueno, con esto pues teniendo ahí el reencuentro con Yao Mei y Xiao Hei, quienes parece que pues ya tras bambalinas han arreglado pues todo este asunto, o sea, con la madre y tal. Ya vemos como pues tiene ahí los pendientitos de ella misma y todo parece pues haber terminado de manera feliz, mostrándonos como pues 2 años más tarde Reiko pues no sé cómo le hizo para reintegrarse a la sociedad y tal, porque a no ser que haya dicho, ah, se confundieron, realmente no morí y tal, o sea, porque digamos que el gobierno y todo este asunto se pone muy, muy, muy estricto con este tipo de tener, digamos, gente sin documentos, podríamos decir. Así que curioso a ver cómo es que Reiko se logró reintegrar ahí en esta sociedad real, por así decirlo. Me gusta, o sea, cómo pues mantiene ahí su contacto con Yao Mei, o sea, haciendo las besties muy monas, la verdad, me encantan. Es que les digo, me encantan los personajes de este anime. Y finalmente, después de 2 añazos, el regreso de nuestro querido Kudosito, el cual, bueno, parece que tuvo bastante tiempo pues para reflexionar y finalmente pues con esto lograr reencontrarse pues con la queridísima Reiko, dejándonos pues ahí con, bueno, este sentimiento y tal de que, bueno, tal vez algo termine pues ahí surgiendo y finalmente mantenerse pues de ahora en adelante, ahora que ambos pues han logrado pues dar el siguiente paso pues sin depender de el otro. Hay que decirlo, precioso la verdad, olvidé aplaudir, la verdad estaba tan emocionado y tan emotivo que olvidé la verdad de aplaudir. Muy muy bonito, la verdad me ha gustado mucho, digo, me ha sorprendido la verdad este anime, digo, me ha parecido un buen cierre y tal, o sea, para todo lo que nos han presentado y tal. Hablando un poquito ya finalmente pues del anime, es cierto, o sea, que tiene sus cositas, hay, les digo, hay muchos detalles que me hubieran gustado, o sea, que explayaran tanto. Hay otras resoluciones que, si bien les digo, o sea, me gusta y tal, o sea, me gusta el hecho, o sea, de que cada uno de los personajes haya tenido ahí su cierre y tal para seguir adelante. O sea, por ejemplo, Wene y Miyuki y tal, finalmente pues quitándose todo este peso, o sea, del grupo Heavinuma este y tal. No nos mencionan qué pasó pues con el albino y tal, pero bueno, al menos me imagino, o sea, que el ver ya a Miyuki pues seguir adelante, él también pues ha dicho, ah, finalmente yo también puedo descansar o algo por el estilo. Obviamente, o sea, está Yao Mei logrando encarar a su madre y finalmente pues quitándose esa carga de tal, logrando pues ahí también dar sus pasos. Xiao Hei también bien, habiendo ya aceptado pues ahí la situación y bueno, manteniendo ahí pues realmente sus gustos. Me hubiera gustado, la verdad, un vistacillo a ver de cómo está Xiao Hei y tal, me imagino, o sea, que ya habría tenido ropa
más molona. La verdad, ahí me hubiera gustado llegar a verlo ahí con trajecitos ahí bonitos de volantitos. Muy, muy bien, la verdad. Pero, en fin. Pero en general, o sea, ha sido un anime muy entretenido. Tenía miedo en un principio de tal, o sea, porque al principio, o sea, si bien el misterio, o sea, el primer capítulo, o sea, me llamó mucho la atención, pero luego ya, o sea, cuando empezó la parte más sci-fi del asunto, o sea, tenía miedo, o sea, que fuera a ser de esas historias, o sea, muy pomposas, muy rebuscadas, o sea, que intentan ahí como que ser muy introspectivas, filosóficas ahí de que, oh, qué es el vivir y tal. Y si bien sí tiene algo de eso, hay que decir, o sea, que me gusta, o sea, que no se han ido, o sea, por el lado pomposo, o sea, se han ido, o sea, con el lado más simple y más entendible, o sea, de ese, o sea, de estas ideas existencialistas. Y me ha gustado, la verdad, pues cómo lo han planteado, o sea, con la idea de ser el yo ideal, eh, el aceptar ahí, o sea, el pasado, el poder llegar ahí, seguir adelante, el aprender a perdonarse, el, o sea, sí, o sea, el darse cuenta, o sea, de que pues uno debe, o sea, tomar sus propias decisiones y estar ahí a las consecuencias, pues, de estas mismas, o sea, wow, o sea, todo lo que manejó este anime, o sea, lo hizo muy bien, me encantó y tal, cómo se fue desarrollando, le digo, el misterio y tal. Siempre me gustan estos animes, o sea, que te hacen pensar, que te hacen ahí hacer teorías y bueno, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué significa esto? Y tal, y me gusta ahí como cada capítulo se hacía mis teorías de como tal. Eh, lo único que sí es la tecnología, le digo, es una de las cosas que probablemente sea una de mis pequeñas pegas a esta situación. Y es como, o sea, me fastidia un poquito, o sea, que esto de la tecnología sea básicamente, o sea, como pues la magia en ciertos animes. O sea, que todo lo puedes encasillar a que, magia. Aquí me pasa lo mismo que es como que, tecnología. Y ya. O sea, no te dan ahí una explicación de tal, simplemente, o sea, te dicen, este Geneterra almacena recuerdos y los termina. La idea era de que al sacar esos recuerdos e implantarlos, o sea, en un cuerpo y tal. Pero aquí está la cuestión, o sea, que me complica, o sea, con respecto pues a esta tecnología. Y es el hecho de cómo, o sea, les digo, por eso no me cuadraba tanto y por eso, o sea, mi idea en un principio más de un mundo virtual. Y es la parte, o sea, de que es como un proyector, básicamente, o sea, el Geneterra. Entonces, ¿cómo es que crea? O sea, me choca, o sea, porque sabiendo cómo funciona la materia y la física, es como que, ¿cómo? ¿Cómo genera algo de carne y hueso? O sea, ¿cómo genera ese tal? No sé si me explico, es que me choca ahí esa situación, o sea, cómo genera esos cuerpos de carne y hueso y tal, o sea, te lo hubiera creído, o sea, digo, en un mundo virtual y tal hubiera sido más entendible y tal, porque pues son, o sea, memorias dentro de un aparato y tal, pero el hecho, o sea, que sea una proyección al mundo real es como que y tal, y les digo, o sea, sí, te entiendo los recuerdos, pero ya hay, o sea, cómo genera ahí en forma real y tal, es lo que se complica, la verdad, lo que ya ahí o sea, ya lo hace más fantasioso, o sea, que científico, siendo honesto, a no ser que manejen el concepto de Chaotic Child, o no era Chaotic Head o Chaotic Child, no, Chaotic Head, el concepto original, el concepto de Chaotic Chaos Head, perdón, de Chaos Head, donde al implantar, o sea, este concepto siempre me gusta un montón, donde al implantar una imagen en toda la gente, o sea, como toda la gente lo está viendo, hace que ese algo sea real. Eso hubiera sido algo interesante, la verdad, de manejar como concepto. La verdad, pero bueno.
se terminó quedando, le digo, un poquito más en la fantasía, que le digo, no es que esté en contra, pero sí es como que me genera ese choque, o sea, de entender ahí, o sea, es que como cuando tú sabes cómo funciona algo y te quieren mostrar una cosa, o sea, que técnicamente sería imposible y es como que, o sea, intentas asimilarlo, pero no puedes, la verdad, pero en fin. Otro pequeño detalle, la verdad que, o sea, que me hubiera gustado, pero esto es más, o sea, para explayar todo este asunto, o sea, con lo de Miyuki. O sea, yo pensé que iba a haber una conspiración un poquito más grande, un poquito súper más rebuscada y tal, pero al final es como que, o sea, todo lo que querían cubrir el grupo era lo de las pastillas, realmente no era para tanto. Es como que, sí, las pastillas y ya, o sea, no había nada mal, luego o sea, nada tan complejo, luego la situación, o sea, el padre que parecía, o sea, que iba a ser ahí un supervillano, Miyuki con su venganza y tal, o sea, que está bien, o sea, me gusta el giro, o sea, que al final, o sea, no llegar a nada, pero sí me hubiera gustado saber ahí algo más, eh, más, no sé, desarrollado en ese asunto. Luego también lo la de Yao Mei con Xiao Hei, me hubiera gustado ver a Yao Mei la plática, o sea, que tuviera con su madre, este encaramiento, o sea, hubiera estado interesante, o sea, de llegar a ver. Entiendo, o sea, que por falta de tiempo y tal, no sé si en el manga, o sea, si esté o no, o sea, igual, pero me hubiera gustado verlo ahí explayado y tal, porque hubiera sido interesante ver finalmente pues ya el cierre un poquito más conciso, o sea, con respecto a Joe May y no ver, o sea, que sucede un poquito pues a fuera de foco. Y bueno, también hay que decir que dentro de los romances, pues dentro de de esta historia, la verdad es que el de Reiko y Hajime termina quedando ahí un poquito de lado, o sea, centrándose más en el misterio, en toda esta cuestión de lo de Kunlun. Me hubiera gustado un poquito, o sea, que también un poquito más de centración en el desarrollo, o sea, del romance de Reiko y este Hajime. Pero bueno, al final pues al menos fue bastante decente, les digo, o sea, parece que le dieron más desarrollo a la pareja de Miyuki, bueno, la verdad, o sea, que la pareja realmente protagónica, pero bueno, tampoco pues ha estado tan mal. Y según he visto, parece que van a sacar un live action donde parece, según entiendo, se va a centrar más en el romance y tal, así que uy, me tienta la verdad de echarle un vistazo, la verdad, a ver qué tanto complementa o sea, el live action con o sea, con el anime, la verdad. Así que muy interesante. Me hubiera gustado, o sea, que los hubieran puesto al mismo tiempo, la verdad, y que no se estrenaran a tiempo después, pero interesante, la verdad. Probablemente sí le termine ya echando un vistazo ahí por fuerita al live action, a ver qué tal. Pero bueno, al final también tenemos todo este asunto de Reiko, todo este misterio. Me gustó el hecho ese de que mantuvieran hasta el mismísimo final el asunto, o sea, de lo de Reiko. O sea que es un misterio, o sea que cuando tú lo averiguas, o sea, te queda ahí con la duda, o sea, de qué fue lo que pasó con Reiko. O sea, cuando te das cuenta, o sea, de que falleció y más aún, o sea, que probablemente la causa terminó siendo suicidio, y tal, o sea, te intriga, especialmente, o sea, cuando ves, o sea, las interacciones ahí con Hajime y tal, o sea, y te das cuenta, o sea, de que era más luz lo que había en la vida de Reiko, o sea, que realmente, o sea, ver ahí una situación donde la situación fuera tan deprimente, o sea, como pues para decidir quitarse la vida. Aunque al final, si mal no leí, mencionan que Reiko al final no termina tomando las pastillas, lo cual me indica que lo que la terminó matando, o sea que realmente no se suicidó y tal, porque digo, de hecho no tendría mucho sentido, pero bueno,
es cierto, o sea, lo que mencionaron precisamente aquí, o sea, que uno nunca puede llegar a entender el corazón, o sea, de otras personas porque apenas y se puede entender uno a sí mismo. Pero ya o sea, al final de todo esto, o sea, cuando Reiko está bien hablando, o sea, con la anciana esta y tal, y menciona, o sea, que va a ser la apuesta, o sea, de tal, o sea, que tiene miedo, o sea, de obviamente, pues, terminar abriendo ese regalo, o sea, porque su vida cambiará, pues, por completo y tal. Eh, Obviamente, o sea, y tal. Aquí hay que tomar en cuenta un factor muy importante y creo que no hacen tanto énfasis, pero es algo, o sea, que uno pues tiene que ir tomando, o sea, con lo que nos han presentado y es sobre la enfermedad de Reiko. Sí, efectivamente sospecho, o sea, que Reiko probablemente sufriera de cáncer y viendo lo mucho que fumaba no hay que deducir mucho, o sea, qué tipo de cáncer y tal, probablemente había hecho metástasis, probablemente, o sea, ya no había pues nada que hacer en ese asunto, probablemente Reiko pues ya estaba muriendo y por eso, o sea, tenía todas estas ideas de la nostalgia y tal, y por eso estaba planteándose la idea, o sea, de quitarse la vida, especialmente, o sea, al verse, porque aquí es donde les digo, o sea, puedo llegar a comprender un poquito a Reiko y del pasado y tal, o sea, ver, o sea, cómo pues está desahuciada prácticamente y ver, o sea, cómo pues hay un rayito de luz ahí en su vida, o sea, que vendría siendo pues este Kudo y tal y darle miedo pues ese paso, ese cambio y tal, o sea, sabiendo, o sea, lo que le espera y tal, ese pequeño simplemente cierre, o sea, de espacio de felicidad obviamente, o sea, da un poquito pues de temor y por eso pues el planteamiento, o sea, del suicidio, pero parece que al final ella termina decidiendo no hacerlo, porque les digo, o sea, menciona creo que en una escena, o sea, cuando Kudo está hablando con Kudo, creo que menciona, no sé, que no tomó las pastillas y tal, así que al final, o sea, lo que la terminó matando a Rico lastimosamente pues fue la misma enfermedad, o al menos digo, es lo que yo interpreto de toda esta escena. Muy triste la verdad, y es que le digo, es que o sea, tú lo piensas y te da ahí el sentimiento, o sea, de saber ahí, o sea, de lo que se perdió. eh, o sea, simplemente porque los timings de Dios son muy graciosos, la verdad, pero ah, muy duro, la verdad, toda esta cuestión, pues, de nuestra querida Reiko. Pero al igual, o sea, que Hajime ha aprendido pues a dejar ir y seguir adelante, pues nosotros también hay que aprender a dejar ir y pues seguir adelante. Muy espectacularoso anime, le digo, a pesar de esos pequeños detallitos, le digo, todos los personajes me han encantado, ya lo he dicho, o sea, Hajime probablemente es el que menos y aún así, o sea, me agrada bastante, o sea, la personalidad ahí de Hajime, su forma ahí juguetona de la relación, o sea, de Senpai Kouhai, no sé qué hay entre Hajime y Reiko, o sea, tanto de un lado como del otro es muy buena. Y Reiko, sin lugar a dudas, muy mona. Las dos Reiko, hay que decirlo, o sea, la Reiko madura y la Reiko genérica, es como que wow, las dos me agradan y me encantan bastante. Mei, mi personaje favorito, sin lugar a dudas, es muy mona. La voz de Kaguya es un plus, la verdad, esa serie es muy buena, o sea, me encanta, o sea, porque le da mucho sentimiento, o sea, los personajes, o sea, que interpreta, o sea, cuando tienen que ser muy efusivos, muy emotivos y tal, o sea, el tono, o sea, de voz que maneja es muy bueno, así que es personajazo, le digo, es lo que le da el plus al personaje de Yao Mei. Xiao Hei, la verdad también me encantó, y eso que apenas lo habían introducido hace poco y tal, pero todo su trasfondo también, le digo, es simple, pero relatable, la verdad. Muy bueno, la verdad, ahí también toda esta cuestión pues de Xiao Hei, lástima, o sea, que no, o sea, no fue un personaje, o sea, que
se presentara más en los episodios, pero les digo, con lo poco que apareció también se volvió ahí de mis favoritos. Miyuki, la verdad, también un personajazo. Y tal, al final toda mi teoría del clon de tal, o sea, no terminó siendo nada de absolutamente eso, pero la verdad es que interesante, les digo, el personaje. Les digo, no, me quedo frío un poquito con él porque les digo, o sea, sí me hubiera gustado, o sea, que hubieran explayado todo más con respecto, o sea, de toda esta relación del grupo Heavy Numa, la verdad. Pero luego la relación con Gwen, de cómo se conocieron y cómo tal, es bastante bonita, la verdad, y curiosilla. Y les digo, o sea, me gusta mucho la pareja, o sea, que hacen pues estos dos hasta el final. Y pues bueno, o sea, creo que fueron los personajes más principales y más prominentes, o sea, de esta historia. Y la verdad, le digo, una de las cosas, o sea, que tiene esta historia es que los personajes, o sea, tienen ahí carisma y vida propia, o sea, su propia esencia, o sea, y es por eso, o sea, que junto a una muy buena historia, la verdad, es lo que crea esa sinergia, o sea, que hace este anime tan interesante y tan ahí, eh, o sea, que quede uno con la intriga, o sea, de terminar viendo, o sea, qué pasa pues cada episodio. Me siento bastante bien recompensado, la verdad, le digo. O sea, al final de toda esta historia, la verdad, la banda sonora también espectacular, acompaña muy bien, le da ese toque de misticismo y de ambiente ahí medio nostálgico, o sea, que le pega muy bien, la verdad, o sea, lo que pues viene siendo la historia, la verdad. Así que bastante bien, le digo, por ese apartado de la banda sonora. La animación bastante chula, la verdad. No noté así como que nada aberrante, o sea, con los dibujos y tal. Tenía algunas escenas ahí, sus dotillos de fanservice y planos curiosos, la verdad, pero ¿quién se va a quejar de eso? La verdad, agradecido más bien con el de arriba, o sea, por darnos esas escenas y esos planos. Así que bastante bien en cuanto a eso. Y ahora hablando pues de el opening y los tres endings, la verdad creo que fueron tres. Sí, hay uno, ahí está el ending verdadero, el ending pomposillo y el ending un poquito más melodioso. Pero bueno, con respecto al opening me ha gustado la verdad porque también pues pega mucho con el anime y este ambiente súper psicodélico, o sea que le encaja bastante bien y este aire, o sea, digamos de recuerdos, de atravesar ahí y las memorias y tal, o sea, queda bastante bien, la verdad, y la voz es muy buena, la verdad, y le tiene ahí un ritmillo bastante bien. Peca mucho de hacer reutilización, o sea, obviamente pues de escenas, justamente pues de capítulos y tal, pero aún así pues creo que termina quedando bastante bien. Así que al opening creo que le terminaré dejando sus 3 estrellas y media. Ahora, pasando a hablar de los endings, voy a hablar nada más pues o sea, del primer ending porque los otros dos no me acuerdo muy bien cuál fue primero y cuál fue después. La verdad creo que el pomposo, o sea, fue primero. Pero bueno, hablando de el ending verdadero y tal, hermosísimo también, tiene ese aire de nostalgia, les digo, esa tonada de nostalgia al inicio, o sea que le pega muy bien al anime y tal. Así que bastante bueno, también pues con classic escenas endísticas y bueno, también terminamos viendo un poquito pues de nuestro querido éxito, que sobrevivió al final, el cabrón, tremendo éxito, el pececillo, la verdad. Larga vida para un pez, la verdad. Pero bueno, a este primer ending le terminaré dando sus 4 estrellas de 5. Y ahora, hablando pues de los otros endings, les digo, o sea, creo que el primero que apareció fue el pomposillo. Si mal no me acuerdo, o sea, que es el más movidito y tal. Si es ese, al final, o sea, bueno, musicalmente hablando, porque no, o sea, estos endings los terminaron poniendo en escenas, o sea, dentro del anime. Así que a este segundo ending creo que le terminaría dejando sus 3 estrellas de 5. Y bueno, ya para el otro ending, o sea, el melódico, que este lo recuerdo más por el ending
O sea, cuando esta Yaomei y Xiaohei, o sea, se terminan despidiendo, o sea, de esta Reiko para ir a hablar con la madre, o sea, de Yaomei. El ending que suena en ese momento es el ending, le digo que es un poquito más melódico, también está bastante bonito y queda bastante bien, o sea, con la historia. Creo que es la misma cantante de los tres endings. Pero sin lugar a dudas, o sea, me gusta bastante, no tanto, o sea, como el ending original, la verdad, pero también tiene ahí su grado de nostalgia, la verdad. Así que pues a este igualmente le dejaré sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora, para darle su calificación pues al anime en general, como les digo, o sea, un anime bastante bueno, bastante entretenido, me gusta, o sea, que sea de los pocos animes, o sea, que puedes decir, o sea, que ha cerrado un ciclo, a no ser que el manga continúe, que no creo la verdad, porque les digo, todo el asunto de Kunlun, o sea, era la base de la historia y tal, y creo que al final, o sea, ya ha terminado y cerrado bastante bien, les digo todo eso, así que no creo que haya alguna especie de continuación, así que pues, les digo, valorándolo como un anime ahí cerrado y tal, le digo, quitando las cosillas y tal, le digo, es bastante, bastante bueno. Así que al final creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas y media de 5. Y bueno, ya con esto pues a esperar a ver si nos terminan llegan, a ese... Bueno, terminar viendo ese live action. Me tienta reaccionarlo, pero les digo, con el tiempo dudo mucho, la verdad. Y luego los live action suelen ser de casi más de 1 hora. Digo, casi alrededor de 1 hora y no, no quiero tener tiempo. Así que si le echo un vistazo, o sea, terminará siendo eh, por mi cuenta y tal. Pero si quieren, o sea, que al final termine haciendo alguna especie de review de o mis comentarios y mis pensamientos, o sea, de live action, o sea, pónganmelo ahí en los comentarios y tal, y pues iré a ver qué es lo que hago, o sea, con eso, con ese asunto. Pero, en fin. 4 estrellas y media pues para este animecito. Y bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.